Entrar a una residencia de ancianos no es por sí mismo un acto de abandono, pero tampoco es automáticamente un gesto de amor. La diferencia entre una cosa y la otra no está en el lugar, sino en la intención con la que se toma la decisión. Muchas familias y muchas personas mayores llegan a este punto empujadas por el cansancio, el miedo o la presión social. Y cuando una decisión nace desde la huida, rara vez trae paz. Porque huir no resuelve, solo aplaza el dolor. Hay quienes dicen es lo mejor sin haberse detenido a pensar si es lo mejor para quién. A veces es lo mejor para la agenda familiar, para la tranquilidad de los hijos, para silenciar la culpa. Pero el bienestar real no se mide por la comodidad de los otros, sino por el respeto a la dignidad de quien envejece. Cuando una persona mayor es trasladada sin ser escuchada, sin comprender lo que siente, sin participar activamente en la decisión, algo esencial se rompe por dentro. Y lo que se rompe no es el cuerpo, es el sentido de pertenencia. Pero cuidar no significa desaparecer. Delegar ciertas tareas no equivale a delegar el vínculo. Una residencia puede ofrecer atención médica, alimentación y seguridad, pero no puede ofrecer historia compartida, memoria afectiva ni amor genuino. Cuando la familia utiliza la institución como un punto final en lugar de un apoyo, el mensaje implícito es devastador: ya cumpliste tu función. Ese mensaje, aunque no se diga en voz alta, se siente y pesa más que la edad, más que la enfermedad, más que la soledad. También es importante reconocer que no todo sacrificio es amor. Hay padres y madres que aceptan irse porque no quieren molestar, porque sienten que estorban, porque han aprendido a minimizar sus propias necesidades para no ser una carga. Pero aceptar en silencio no siempre significa estar de acuerdo. A veces significa resignarse, y la resignación es una forma lenta de apagarse por dentro. Cuando una decisión se toma desde la culpa, el resultado casi nunca es saludable. Elegir una residencia debe ser un acto consciente, dialogado, humano, no una salida desesperada ni una solución automática. Implica preguntar, escuchar, observar y, sobre todo, respetar los tiempos emocionales de quien va a vivir ese cambio, porque cambiar de hogar en la vejez no es solo cambiar de espacio físico, es despedirse de símbolos, rutinas, recuerdos y pequeños rituales que daban sentido a la vida cotidiana. Cuando la decisión se toma desde el amor responsable, se nota. Se nota en la presencia constante, en las visitas que no se negocian, en las llamadas que no se olvidan, en la mirada que sigue diciendo sigue siendo importante. Porque el verdadero abandono no ocurre cuando alguien entra a una residencia, sino cuando deja de ser visto, escuchado y sentido como parte viva de la familia. Envejecer no es el verdadero problema. El problema es sentir que, con los años, uno va perdiendo el derecho a decidir sobre su propia vida. La autonomía no es un lujo de la juventud, es una necesidad humana básica que no caduca con la edad. Antes de pensar en una residencia de ancianos, hay una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tanto control conservará la persona sobre sus horarios, sus gustos, su intimidad y sus pequeñas decisiones cotidianas? Porque cuando todo se decide por otro, el deterioro emocional comienza mucho antes que el físico. Muchas personas mayores no temen a la ayuda, temen a la anulación. No les asusta necesitar apoyo para caminar, para medicarse o para comer. Les asusta sentirse tratados como niños, como objetos de cuidado y no como adultos con historia, criterio y deseos. La pérdida de autonomía no siempre llega de golpe, suele instalarse poco a poco, disfrazada de buenas intenciones. Es por tu bien, así es más seguro. No te preocupes, nosotros decidimos. Sin darse cuenta, la persona empieza a calar, a ceder, a desconectarse de sí misma. La dignidad no está en hacerlo todo solo, sino en participar en las decisiones que afectan la propia vida. Una residencia que impone rutinas rígidas, que no escucha preferencias, que uniforma a las personas como si fueran iguales, puede resultar profundamente invasiva. Comer cuando toca, dormir cuando indican, bañarse cuando corresponde. Lo que para algunos es organización, para otros es una forma silenciosa de pérdida de identidad, porque la identidad se construye también en los pequeños actos cotidianos: elegir qué ponerse,
decidir a qué hora levantarse, opinar sobre el propio día. Cuando la autonomía se reduce, aparece una tristeza difícil de explicar. No siempre se manifiesta como llanto o queja, a veces se expresa como apatía, como desinterés, como una sensación de vacío. El cuerpo sigue ágil, pero la voluntad se replega. Y esa tristeza no se cura con medicación ni con actividades forzadas. Se alivia cuando la persona siente que todavía cuenta, que su voz importa, que no ha sido desplazada de su propia vida. Por eso, antes de ingresar a una residencia, es fundamental observar cómo se concibe el adulto mayor, como un sujeto activo o como un problema a gestionar. Se promueve la participación o solo la obediencia. Se respeta la intimidad o se invade con excusas prácticas. La forma en que se responde a estas preguntas marca la diferencia entre un lugar de cuidado y un lugar de resignación. Ayudar no es controlar, proteger no es sustituir, acompañar no es decidir por el otro. Cuando se respeta la autonomía, incluso en medio de las limitaciones, la persona mayor conserva algo esencial, la sensación de seguir siendo dueña de su vida. Y eso, más que cualquier tratamiento, sostiene la autoestima, la serenidad y el deseo de seguir viviendo con sentido. El miedo a la soledad suele ser uno de los argumentos más utilizados para justificar el ingreso a una residencia de ancianos. Se dice que allí habrá gente, actividades, movimiento, voces alrededor, pero la presencia de personas no garantiza la experiencia de compañía. La soledad no siempre se cura con ruido ni con agendas llenas. A veces incluso se vuelve más dolorosa cuando uno se siente solo en medio de muchos, porque la soledad verdadera no es la ausencia de otros, sino la ausencia de vínculos significativos. Hay personas mayores que vivían solas y no se sentían solas. Tenían rutinas, recuerdos, espacios propios, silencios elegidos. Y hay otras que, rodeadas de gente, se sienten profundamente aisladas. Cuando la compañía es impuesta y no nace del afecto, puede convertirse en una forma sutil de abandono emocional. Compartir un espacio no es lo mismo que compartir una vida. Sentarse a la misma mesa no equivale a sentirse visto, escuchado o valorado. En muchas residencias se confunde socialización con entretenimiento. Se programan actividades, juegos, dinámicas grupales como si el problema fuera simplemente llenar el tiempo. Pero el vacío emocional no se llena con manualidades ni con música de fondo. Se llena con conexión humana auténtica, con conversaciones donde alguien pregunta de verdad y espera la respuesta, con miradas que no pasan de largo. Cuando esto no existe, la persona aprende a adaptarse, a sonreír por cortesía, a participar sin entusiasmo, y poco a poco se va cerrando por dentro. La soledad forzada es especialmente cruel porque no siempre es visible. No hay gritos, no hay quejas constantes, hay silencio emocional. Hay personas que dejan de contar lo que sienten porque perciben que nadie tiene tiempo para escuchar. Recuerdos que ya no se comparten, miedos que se guardan, palabras que se tragan. Y cuando el mundo interior deja de tener espacio, la tristeza se vuelve crónica, aunque nadie la nombre. También es importante comprender que no todas las personas mayores desean el mismo tipo de compañía. Algunas valoran el diálogo profundo, otras la tranquilidad, otras el contacto familiar. Uniformar las necesidades emocionales es una forma de despersonalización. Cuando se obliga a alguien a encajar en una dinámica que no le representa, se refuerza la sensación de no pertenecer. Y no hay nada más solitario que sentir que uno no encaja en ningún lugar. Pero la familia cumple aquí un papel insustituible. Ninguna institución puede reemplazar el significado emocional de una visita esperada, de una llamada sincera, de una conversación que retoma la historia compartida. Cuando la familia se ausenta con la excusa de que ya está acompañado, se comete un error profundo. El acompañamiento afectivo no se delega, se sostiene, se cuida, se demuestra con presencia real, no con buenas intenciones. Antes de entrar a una residencia, es fundamental preguntarse si ese lugar ofrece solo compañía física o también cercanía emocional.
porque estar acompañado no es estar vigilado, ni entretenido, ni rodeado. Estar acompañado es sentir que alguien se interesa por lo que uno siente, piensa y recuerda. Y sin eso, la soledad no desaparece, simplemente cambia de escenario, ver el cuerpo. Habla cuando puede, pero cuando no encuentra espacio, el silencio se convierte en su único lenguaje. En muchas personas mayores, ese silencio no es tranquilidad ni aceptación, es una forma de adaptación forzada. El silencio emocional aparece cuando expresar lo que se siente parece inútil, cuando nadie pregunta de verdad o cuando las respuestas llegan antes que las palabras. Y ese tipo de silencio, aunque no haga ruido, también enferma. En el entorno de una residencia, es frecuente que las emociones queden relegadas a un segundo plano. Se atienden horarios, medicamentos, rutinas, protocolos. Todo lo visible se organiza, pero lo invisible, lo que no se mide ni se registra, suele quedar desatendido. Los miedos, la tristeza, la nostalgia, la sensación de pérdida, no siempre encuentran un lugar legítimo donde expresarse. Y cuando no hay escucha, la persona aprende a guardarse lo que siente para no incomodar. Muchos adultos mayores han pasado toda una vida siendo fuertes, responsables, contenedores de otros. Llegar a una etapa donde necesitan apoyo puede vivirse con vergüenza o culpa. Si además perciben que su mundo emocional no importa, optan por calar. No quieren ser difíciles, no quieren dar problemas. Así el dolor se vuelve interno, silencioso, persistente, y ese dolor, cuando no se expresa, no desaparece en quista. El silencio emocional no siempre se manifiesta como tristeza evidente. A veces se presenta como apatía, como desinterés, como una desconexión gradual del entorno. La persona sigue cumpliendo con lo que se espera de ella, pero por dentro se va apagando. Y ese apagamiento suele interpretarse erróneamente como cosas de la edad, cuando en realidad es una respuesta a la falta de reconocimiento emocional. No es el paso del tiempo lo que apaga, es la ausencia de sentido. Escuchar a una persona mayor no es solo oír sus palabras, es validar su experiencia. Es permitirle sentir sin corregirla, sin minimizar, sin apresurarse a dar soluciones. Frases como no pienses en eso, ya pasó, debes ser agradecido, cierran puertas internas. Cuando alguien siente que su emoción no es aceptada, deja de compartirla. Y cuando deja de compartirla, se queda solo con ella. Una residencia que no contempla el mundo emocional corre el riesgo de convertirse en un espacio funcional pero vacío. Cuidar la salud mental no es un complemento, es una necesidad. La posibilidad de hablar, de ser escuchado con respeto, de sentir que lo que se vive por dentro importa, es tan importante como cualquier tratamiento físico. Sin ese espacio, el bienestar es incompleto. Antes de ingresar a una residencia, es necesario observar si existe sensibilidad emocional, si hay tiempo para la escucha, si se respeta el ritmo interno de cada persona, porque el silencio emocional prolongado no solo entristece, también debilita. Y cuando una persona siente que ya no tiene voz, el cuerpo termina hablando por ella, muchas veces a través del desgaste, la enfermedad o el abandono interior. Cuando una familia decide que una persona mayor ingrese a una residencia, suele decirse que se está delegando el cuidado, y en muchos casos eso es cierto. Pero hay una confusión peligrosa cuando, junto con el cuidado, también se delega el vínculo. El amor no se terceriza, no se traslada a una institución ni se reemplaza con profesionales, por muy competentes que sean. El afecto necesita presencia, continuidad y compromiso emocional. Para una persona mayor, la familia representa mucho más que un lazo biológico. Es memoria, identidad, historia compartida. Cuando ese vínculo se diluye tras el ingreso a una residencia, el mensaje que se recibe no siempre es explícito, pero sí profundamente sentido. Ya no eres prioridad. No importa cuántas compañías, modalidades tenga lugar ni cuán correcta sea la atención, la ausencia afectiva deja una huella que ningún servicio puede compensar. Muchas familias creen que, al llevar a su ser querido a una residencia, ya han cumplido con su responsabilidad. Visitan menos, llaman menos, se tranquilizan pensando que está bien atendido. Pero ser atendido no es lo mismo que ser querido. El cuidado técnico puede sostener el cuerpo,
pero el afecto sostiene el sentido de la vida. Cuando este último desaparece, la persona empieza a sentirse desplazada, como si su presencia ya no fuera necesaria en la dinámica familiar. La constancia es una forma de amor. Se trata de visitas esporádicas llenas de culpa, ni de regalos que intentan compensar la ausencia. Se trata de estar de manera regular, previsible, sincera, demostrar, con hechos, que el vínculo sigue vivo. Cuando las visitas se vuelven raras o impredecibles, la espera se transforma en ansiedad y la decepción se vuelve rutina. Y aprender a no esperar es una de las renuncias emocionales más tristes. También es importante comprender que la familia sigue siendo familia, incluso cuando hay una institución de por medio. Las decisiones, las conversaciones importantes, los acontecimientos emocionales no deberían excluir a la persona mayor. Hablarle como si no entendiera, decidir sin consultarla, ocultar información para no preocuparla, son formas de despojo emocional. La exclusión no siempre es física, muchas veces es simbólica. Una residencia puede y debe ser un apoyo, pero nunca un reemplazo. Cuando la familia se retira emocionalmente, se rompe un equilibrio esencial. El adulto mayor no deja de necesitar amor porque envejece al contrario, lo necesita con más claridad, con más verdad, con más presencia. Sentirse amado no es un lujo, es una necesidad psicológica básica que no desaparece con los años. Antes de tomar la decisión de ingresar a una residencia, es fundamental que la familia se pregunte qué lugar seguirá ocupando emocionalmente esa persona en sus vidas, porque el verdadero cuidado no termina al cruzar una puerta institucional. Empieza justamente cuando se demuestra que, a pesar de los cambios, el amor no se ha ido, no se ha delegado y no se ha olvidado. Elegir entrar a una residencia de ancianos no debería ser una decisión tomada desde la prisa, el miedo o la presión externa. Cuando una elección se hace sin conciencia, el cuerpo obedece, pero la mente y el corazón quedan rezagados. El amor propio no desaparece con la edad, solo necesita ser defendido con más claridad. Informarse, preguntar y reflexionar no es desconfianza, es respeto hacia uno mismo y hacia la propia historia. Tomar una decisión consciente implica mirar más allá de la apariencia. No basta con que el lugar sea limpio, moderno o bien organizado. Es necesario observar cómo se trata a las personas, cómo se les habla, si se les llama por su nombre, si se les mira a los ojos. Los detalles revelan la verdadera filosofía del cuidado. Un entorno puede ser impecable por fuera y emocionalmente frío por dentro, y vivir en un lugar así puede erosionar lentamente la autoestima. El amor propio también se expresa en la capacidad de poner límites. Aceptar una residencia no significa renunciar a la voz ni a las preferencias. Elegir con conciencia es preguntar qué derechos se conservan, qué decisiones siguen siendo propias, qué espacios de intimidad existen. Cuando una persona siente que puede decir esto sí y esto no, se preserva algo esencial, la sensación de seguir siendo sujeto y no objeto de cuidado. Ver dialogar es parte fundamental del proceso. Hablar con la familia, expresar miedos, expectativas, deseos, no es un acto de debilidad, es un acto de responsabilidad emocional. Calar para no generar conflicto suele terminar generando un conflicto interno mucho más profundo. Cuando la decisión se comparte y se construye en conjunto, el cambio se vive con menos ruptura y más sentido. Visitar, observar, preguntar a quienes ya viven allí, escuchar las propias sensaciones es tan importante como cualquier recomendación externa. La intuición también es una forma de conocimiento. Si algo incomoda, si algo no encaja, conviene detenerse. El cuerpo y las emociones suelen percibir lo que la razón tarda en comprender. Respetar esas señales es una manera de cuidarse. Elegir con conciencia también implica aceptar la realidad sin resignarse. Reconocer las limitaciones no significa rendirse, significa adaptarse sin perder identidad. Una residencia puede ser un espacio de apoyo y no de anulación siempre que la elección haya sido libre y reflexionada. Cuando la persona participa activamente en la decisión,
El cambio deja de sentirse como una imposición y se convierte en una transición. El amor propio se manifiesta en la forma en que uno se permite envejecer, no desde la negación ni desde la sumisión, sino desde la dignidad. Elegir con conciencia es honrar la propia vida, reconocer lo vivido y proteger lo que aún queda por vivir. Porque incluso en la última etapa, cada decisión tomada desde el respeto hacia uno mismo sigue siendo una afirmación profunda de valor personal.